Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra saludarlos por aquí nuevamente en un nuevo episodio de nuestro podcast Psicocriando. Es muy lindo ver la acogida que poco a poco está teniendo este espacio. Si tienen más familias cerca que no conozcan este espacio, compártanselo para que podamos conectarnos y puedan cambiar esa mirada sobre diferentes temas que viven las familias, tal vez tu familia, tal vez otras familias. Y bueno, hoy entonces les tengo un tema muy especial y es que hay una problemática que a algunas familias preocupa bastante, ¿sí? Y es el tema de la discapacidad intelectual, porque no saben cómo manejarlo en casa, no saben cómo manejarlo en el colegio y aparece un concepto que confunde a muchos y es necesidades educativas especiales. Entonces hoy vamos a hablar de discapacidad intelectual y esas necesidades educativas especiales. ¿Qué significa esto y por qué es importante que si tienes en casa a alguien con esta condición o otra familia que conoces tiene un ser querido con esta condición, pues se revise esta información? Básicamente, así rápidamente, para que sepas, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, básicamente son esas necesidades a nivel escolar referentes a ciertos temas del aprendizaje que le cuestan a ciertos estudiantes, ¿sí? Porque en comparación al resto de sus compañeros, le cuesta, digamos, adquirir, retener, incluso recuperar alguna información de la que ve diariamente en el ambiente escolar, ¿sí? Entonces, digamos que por eso quise traer hoy este tema, porque pienso que es importante que seamos conscientes de esta problemática para que podamos tener una mirada mucho más comprensiva y amorosa con las personas que tienen esta condición, ¿sí? Y para hablar de ello, entonces, hoy quise traerles una invitada muy especial y ella es Liliana Torres, es una persona que conozco hace varios años ya, es psicóloga, tiene más de 8 años de trabajo en temas de discapacidad intelectual, ha trabajado a nivel individual, a nivel grupal, con personas con esta condición y ha tenido la oportunidad de trabajar con personas de los 6 años hasta los 71 años de edad, creando y aplicando programas de sexualidad, habilidades sociales, inteligencia emocional, atención y memoria, entre otros temas. Entonces, eso que ella nos puede ayudar a clarificar mucho esto. Entonces, vamos a traer aquí a Liliana. Entonces, Liliana, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? Gracias por aceptar estar acá con nosotros. Entonces, ¿hay algo más sobre ti que quisieras compartirnos para todos los que nos escuchan, te conozcan un poquito más y sepan a qué es lo que tú te dedicas? No, muchas gracias por la invitación, Gina. Yo soy psicóloga. Tengo, como ya lo habías mencionado, 8 años aproximadamente con experiencia trabajando con población en discapacidad intelectual. He aplicado y he creado bastantes estrategias y herramientas para trabajar con los chicos y con las personas adultos mayores que requieren de pronto fortalecimiento en atención y memoria, o también chicos que necesitan inteligencia emocional y desarrollar ciertos aspectos específicos de inteligencia emocional, atención a padres. También trabajo en este momento y estoy trabajando con padres, orientándolos en todo este aspecto muy grande y muchas veces complejo del manejo de personas con discapacidad intelectual. Listo, gracias entonces por contarnos un poco más.
de ti para todos los que nos están escuchando puedan conocer. Entonces, ya para entrar en materia, entonces me gustaría preguntarte, Liliana, que nos compartieras cuál consideras que es el proceso de aprendizaje por el que pasa una persona con discapacidad intelectual y qué relación guarda con el tema que estamos tratando hoy de esas necesidades educativas especiales. La discapacidad intelectual es la dificultad que puede tener un niño o una persona en aprender temas nuevos, en retener la información y en volver a expresarla nuevamente. Eh, Tiene dificultades porque su desarrollo fue diferente, tuvo dificultades en su desarrollo cognitivo, lo que lleva a que su aprendizaje sea de forma un poco más lenta que otros niños. Sin embargo, muchas veces la edad cronológica, la edad que tenemos de nuestro cumpleaños, por decirlo así, es diferente a la edad psicológica que puede tener una persona con discapacidad intelectual. No es la misma. En estos niños también, pues, eh, de- por estas dificultades que tienen con respecto a su aprendizaje y el tiempo que se requiere para que adquiera ese aprendizaje, se necesitan estrategias diferentes, estrategias, y cuando me refiero a estrategias diferentes es como salir del cuaderno y hacerlo un poco más lúdico, con herramientas más concretas, con juegos concretos que le permitan a la persona en condición de discapacidad intelectual entender mucho más fácil a través de estas herramientas concretas cualquier aprendizaje que quiera adquirir, ¿sí? Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que todas las personas tienen un ritmo diferente. Todos tenemos un ritmo diferente de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hay personas que les cuesta un poco más aprender a socializar o se les dificulta entender cómo socializan las personas, los códigos que utilizan. Hay personas que se les dificulta, por ejemplo, la parte motora, vestirse, abotonar, desabotonar, ponerse un pantalón, ponerse las medias, saltar, correr, agacharse. Hay personas que tienen esas dificultades y también mm, puede tener problemas en cuanto a la adquisición eh, de nueva información y de volver a tomar o recordar información que se supone ya había aprendido, ¿sí? Esto es importante porque debido a esto, las personas que trabajamos con esta población lo que hacemos también es como reforzar mucho todo estos procesos cognitivos, lo que es el aprendizaje, la retención de información, el poder recoger otra vez esa información y acordarme de esa información. Todo esto es sumamente importante para que la persona pueda llegar a tener cierto grado de independencia dependiendo del nivel de discapacidad que tenga. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta que nos estás diciendo ahorita, podríamos decir, y pues si no es así, pues igual nos corriges, podríamos decir que el proceso de aprendizaje que tú nos mencionabas, de adquisición, de almacenamiento, de organización y recuperación de la información, en una persona que tiene, digamos, discapacidad intelectual varía de acuerdo al grado o al tipo de discapacidad que tenga, digamos, en esta clasificación, si es así o no. Sí, sí es así. Lo que sucede es que hay herramientas que utilizamos para poder medir el coeficiente intelectual, ¿sí? Y con estas herramientas que utilizamos para medirlo, nos damos cuenta que se encuentran ciertos niveles porque estas herramientas tienen eh, unas estrategias de análisis con respecto a las habilidades de la persona que se le aplique, ¿sí?
Dependiendo de la manera como se puntúen estas estrategias, estas herramientas, entonces se sabe o se tiene un aproximado de la discapacidad, el nivel de discapacidad que pueda tener, ¿sí? Entonces está eh, la discapacidad intelectual leve, la moderada, la grave y la profunda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica esta herramienta? Esta herramienta nos permite saber en qué grado de discapacidad se encuentra. Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos, cómo, según tu opinión, trabajando constantemente con esta población, ¿cómo sería entonces el proceso de aprendizaje de una persona que tiene un grado de discapacidad intelectual leve? ¿En qué, digamos, puede diferenciarse de las personas que tienen otro tipo de discapacidad intelectual? Ok, la discapacidad cognitiva leve, la persona tiene menores dificultades en el aprendizaje y pues también dependiendo de si tiene alguna otra enfermedad o alguna otra situación de salud que le impida moverse o tener restricciones en cuanto a su movilidad, tanto en sus miembros superiores como en sus miembros inferiores, o sea, piernas y brazos, ¿sí? Pero usualmente las personas con discapacidad cognitiva leve son muy funcionales y pueden llegar a tener un grado de individualidad para hacer sus cosas muy grandes, ¿sí? Es decir, el grado de discapacidad leve le va a permitir tener muchas cosas. Obviamente, tiene esta dificultad de aprendizaje, pero no es tan marcada y le va a permitir precisamente tener este grado de independencia que de pronto en otros niveles no lo va a poder hacer. Por ejemplo, la discapacidad cognitiva moderada, grave y profunda requiere mucho más acompañamiento y asesoría en cuanto a apoyos y acompañamiento para muchas cosas porque no se les va a dificultar hacerlas solas. ¿Sí? Entonces, lo que mencionaba anteriormente, vestirse, bañarse, lavarse sus dientes, dependiendo del grado de discapacidad, se va volviendo más complejo. Entonces, su nivel de independencia se va perdiendo, ¿sí? Entonces, las personas que tienen un nivel de independencia alto, realmente serían las personas con discapacidad cognitiva leve, porque su dificultad va a ser menor. Listo. Entonces, ¿cómo podría ser entonces ese proceso? ¿Cómo podría verse de forma práctica el proceso de aprendizaje de, de un niño o tal vez un adolescente que tiene algún tipo de discapacidad intelectual moderada? ¿Cambiaría en algo? Sí, sí cambia porque la persona con discapacidad cognitiva leve, de pronto se le dificulta el aprendizaje en algún tema, pero lo adquiere más rápido. La moderada se le va a dificultar más y va a necesitar más refuerzos con respecto a ese tema en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le estoy enseñando a una persona con discapacidad intelectual leve los números, va a ser mucho más fácil para esta persona y más rápido adquirir la información y entenderla que una persona con discapacidad cognitiva moderada. La persona con discapacidad cognitiva moderada va a requerir más tiempo, más estrategias, más facilidades para aprender estos números, ¿sí? Necesita como salir del cuaderno, ¿sí? Porque en matemáticas, que son números que son abstractos, volverlos concretos en cuanto a poder manipularlos, por ejemplo, con cubos que tienen los números, le va a quedar más fácil, o poner los números en una cinta de color grandes, en una cinta de un color que le guste y saltar encima del número. Voy a saltar en el número 1, voy a saltar al número 2. Esas son estrategias que le van a permitir aprender de una manera lúdica y tal vez un poco más fácil, ¿sí? Porque si lo reducimos a un cuaderno, el cuaderno va a ser frustrante para muchas veces para el moderado
va a ser tremendamente frustrante poder entender en ese cuaderno, este es el 1, este es el 2, este es el 3. No, necesita muchísimo más apoyo y reducir esa abstracción, reducir esa dificultad que tiene que ver con cosas que no son tan concretas. Listo. Y digamos, siguiendo un poco con otro grado de discapacidad, si hablamos de la discapacidad intelectual grave, ¿cómo es el proceso de aprendizaje de una persona que está en ese grado de discapacidad? ¿En qué cambia de las dos que ya hablamos anteriormente, Liliana? Bueno, usualmente en la discapacidad cognitiva grave hay muchas personas que se les dificulta desarrollar el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje verbal, ¿sí? Entonces ellos se comunican con un lenguaje no verbal. Su aprendizaje va a ser limitado, ¿sí? Es decir, yo le puedo enseñar algo muy concreto que es el color amarillo. Y me centro en el color amarillo y le voy a dedicar al color amarillo y le voy a dedicar muchísimo tiempo con diferentes estrategias para que aprenda el color amarillo. En ocasiones lo aprende, en ocasiones no, porque es algo muy complejo para él, ¿sí? Entonces, sí es importante tener en cuenta, pues, primero que hay que ser muy constantes con respecto a lo que se le está enseñando, eh, que los cuidadores, que los padres, que los docentes que están con esta persona tengan un nivel de frustración alto porque es difícil, o sea, uno se frustra y uno llega a un punto de, ya no está aprendiendo, pero realmente sí lo está haciendo, pero a su ritmo, tienen un ritmo y ese ritmo se debe respetar, entonces ese ritmo igual se le debe seguir aprendiendo, se le debe seguir enseñando, mira, este es el color amarillo del sol, el color amarillo de tu saco, el color amarillo y constantemente por mucho tiempo, hasta que en algún momento posiblemente pueda adquirir esa información y pueda en algún momento discriminar y decir, ese es el color amarillo. De pronto no hablarlo, porque muchos tienen esta dificultad de poder verbalizar las cosas, pero sí lo podrían señalar. Entonces, si uno hace la pregunta, ¿cuál es el color amarillo? Tal vez ya te lo pueda señalar. Pero esto es un trabajo constante, y de hecho es un trabajo interdisciplinario con muchísimos profesionales que son idóneos para poder ayudarle a estas personas a tener cierto grado de independencia hasta un punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, terapia ocupacional se encarga de que aprenda a abotonar, desabotonar, poner, quitar. En terapia psicológica, todos los procesos de aprendizaje, cuáles son las estrategias para que aprenda, terapia física, que es sumamente importante, terapia fonoaudiológica, por ejemplo, que es una persona que realmente no desarrolló o no ha desarrollado su lenguaje verbal, entonces en fonoaudiología le van a enseñar a pronunciar tal vez algunas vocales, o podría también enseñarle lenguaje no verbal, cómo puedo decir un niño que quiere comer, que quiere jugar, ¿sí? ¿Qué lenguaje no verbal utilizaría este niño o esta persona para poder comunicar lo que quiere? Listo. Y entonces, cuando hablamos de esa discapacidad intelectual que llaman profunda, ¿cómo sería el proceso de aprendizaje de tal vez una niña, tal vez un adolescente que esté con esta condición específica? ¿Cambiaría en algo de los otros 3 grados anteriores que ya nos mencionaste? Bueno, una de las cosas importantes es que las terapias y todos los procesos terapéuticos que se llevan con las personas que tienen condición de discapacidad intelectual, entre más temprana edad cronológica de la persona lo haga, va a tener muy posiblemente mayores avances, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una persona con discapacidad intelectual profunda, estamos hablando de una persona que muy posiblemente le cueste levantar su cabeza, le cueste
le cueste moverse, ¿sí? Le cueste aprender, obviamente, porque es muy difícil para esta persona que aprenda. Ahora, nuevamente lo digo, entre más rápido, entre más temprana edad cronológica, puedan vincularlo a un proceso terapéutico o a diferentes procesos terapéuticos, seguramente va a tener un mejor avance. Pero si ya la persona ha tenido ya un diagnóstico de discapacidad intelectual grave o profunda, entonces pues el trabajo va a ser mucho más de cuidado, de que el cuidador esté más al pendiente de esta persona, ¿sí? El grado de independencia va a ser mínimo. Sí, va a ser mínimo porque realmente son personas que en muchos casos no pueden moverse solos, no pueden desplazarse solos, no pueden comer solos, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso diría yo que es muy importante apoyar y acompañar a la persona con discapacidad cognitiva profunda, a ayudarlo en todos los procesos terapéuticos que ya mencioné, pero también es un acompañamiento a la familia, ¿sí? Porque este tipo de discapacidad, lo que mencionaba anteriormente, suelen ser muy frustrantes y muy difíciles para la familia. Entonces, ese apoyo a la familia también desde el área psicológica es muy importante. La siguiente pregunta que me gustaría que nos ayudaras a resolver es, ¿cómo se puede volver la escuela, el colegio, un entorno amigable para una persona que tiene algún grado de discapacidad intelectual, teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales que tiene? ¿Qué tal vez esa institución educativa debería incluir en práctica educativa? ¿Qué tal vez debería eliminar de lo que está haciendo hoy en día? Tal vez qué debería modificar de lo que tú conoces que hacen hoy en día muchas escuelas, muchos colegios, para que en realidad sí sea una experiencia amigable, un entorno amigable para alguien que tiene esa condición llamada discapacidad intelectual. Bueno, las instituciones, primero es importante saber que legalmente en Colombia se está trabajando todo el proceso de inclusión en todas las instituciones y estas instituciones deben hacer modificaciones en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo en la infraestructura, eh, poner rampas para las personas que tienen dificultades motoras y necesitan desplazarse con silla de ruedas o necesitan desplazarse eh, con bastón. Necesitan, es mucho más fácil modificar como la infraestructura de escaleras y poner rampas, ¿sí? O también, si es posible, también utilizar ascensores. Las personas, por ejemplo, con necesidades educativas especiales que tienen limitaciones visuales, utilizar también el braille, utilizar las tecnologías para que esas tecnologías terminen siendo facilitadores para ellos. También es importante que los recursos que se estén utilizando para prestar estos servicios sean también lúdicos, sean también de ayuda para las personas con discapacidad intelectual en el sentido, y era como lo mencionaba anteriormente, que sean cosas lúdicas, que ellos puedan palpar, que las cosas que son tan abstractas las vuelvan concretas y sea mucho más fácil el aprendizaje de ciertos temas que son complejos. Eh, También, pues, las estrategias que se le deben dar y las estrategias, la capacitación que se le dé a todo el cuerpo educativo con respecto a los diferentes diagnósticos que puedan existir dentro de la institución, porque es que hay muchísimos diagnósticos, entonces, pues, por lo menos que se empapen del tema de, bueno, cuáles son los comportamientos que puede presentar una persona con espectro autista. Qué puedo esperar de esta persona con espectro autista dentro de la institución? Sí, entonces, por ejemplo, entender que las personas, muchas personas con este espectro, lo que suelen hacer es que no tienen tolerancia a estar en el puesto mucho tiempo, entonces se van a parar, van a dar vueltas, van a caminar allí, van a coger allá, y como que el docente entienda que eso es algo que van a hacer para reducir niveles de ansiedad, no es porque
quiero molestar al profesor, ¿sí? Entonces, por eso esas capacitaciones al cuerpo docente son importantes. Yo diría que sería toda la comunidad educativa, ¿sí? Porque esto va a facilitar que también los compañeros de esta persona con discapacidad intelectual entiendan, sepan cuáles son las dificultades que está teniendo y también puedan como ayudarlo en temas específicos con la manera como ellos se pueden expresar hacia él, la manera, las estrategias como ellos se pueden comunicar con esta persona. Esto también es muy importante. El currículum la modificación curricular es sumamente importante porque ya no está basada la educación en que el estudiante tiene que adaptarse a la manera como el colegio enseña, sino que es el colegio, la institución debe modificar absolutamente todo para que el aprendizaje se dé en estas personas con necesidades educativas especiales y en este caso con personas en condición de discapacidad intelectual. Entonces, hacer una muy buena evaluación, valoración de las capacidades que tiene la persona y mirar en qué nivel se encuentra y las estrategias que se van a utilizar para que este aprendizaje se dé. Eh, entonces, también adaptar las cosas para que se vuelvan didácticas y puedan facilitar mucho más el aprendizaje para estas personas y pues la capacitación. Creo que esto también permitiría que el docente se vuelva un facilitador del aprendizaje de las personas con necesidades educativas especiales. Ok, entonces, adicionalmente, para complementar un poco, me gustaría preguntarte algo, Liliana, y es, nos dijiste especialmente a nivel dentro del aula escolar, ¿cierto? Entonces, fuera del aula escolar, ¿qué consideras que podría hacer las instituciones educativas, las escuelas, los colegios, para que ese entorno también en esos espacios recreativos, podríamos decir, también se vuelvan un entorno amigable? Si deberían hacer alguna modificación o no en ese tipo de espacios, ¿tú qué piensas? Bueno, creo que la modificación debería hacerse en todas las estructuras, en todas las comunidades, porque es que las personas con necesidades educativas especiales están en todas partes, ¿sí? Entonces, de hecho, hay leyes aquí en Colombia que lo que hacen es que las infraestructuras, por lo menos mientras tanto, las modifiquen, ¿sí? Entonces, si por ejemplo encuentras un centro comercial que solo tiene escaleras, eh, ya legalmente tienen que modificar ese tipo de cosas y facilitar rampas, facilitar ascensores, ¿sí? Por ejemplo, a las bibliotecas deben adaptarse también a las personas que tienen limitaciones visuales con un lenguaje braille. También encontrar estrategias de comunicación para las personas que tienen limitaciones auditivas, ¿sí? Esto debería ser en todas partes, ¿sí? Sin embargo, pues creo que es un gran logro que se empiecen las instituciones a hacer todo esto, porque entre más llegues a personas muy jóvenes para, para que se den cuenta que las diferencias son cosas que se deben respetar y apoyar y no discriminar, y entre más joven empiece la persona a aprender esto, ¿sí? Y a vincularlos realmente dentro de la sociedad, va a facilitar dentro de unos años que eh, las personas en condición de discapacidad intelectual y eh, puedan sentirse vinculadas realmente a la sociedad, ¿sí? Que no se sientan excluidas, que no baje su autoestima porque se sienten excluidas, que realmente se sientan incluidas en toda esta sociedad que es enorme, pero pues empezando de a pocos, creo que es un gran logro lo que se está haciendo. Listo. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por esa información que sé que me va a ser útil a mí y a muchas familias. Y para cerrar, entonces, solo quiero dejarles una frase que Liliana nos dijo varias veces, y es que el ambiente escolar tiene que buscar los mecanismos, los recursos, las maneras, las herramientas de adaptarse a las necesidades educativas especiales de una persona que está en condición de discapacidad intelectual o que tiene otro tipo de condición, digamos, distinta al
resto de los estudiantes, no al revés, ¿sí? Entonces, pienso que ahí engloba mucho lo que quería que nos lleváramos el día de hoy. Para cerrar, entonces, me gustaría, Liliana, que nos cuentes en este momento tú en qué estás, dónde podemos encontrarte, para las familias que tienen algún ser querido que tiene discapacidad intelectual, cómo te pueden contactar. Cuéntanos un poquito de eso para quien quiera saber un poquito más de ti, dónde te puede encontrar y incluso tener algún tipo de contacto mucho más cercano en alguna consulta o algún espacio que tú ofrezcas en este momento. ¿Qué nos puedes compartir de eso, Liliana? Bueno, yo en este momento trabajo con padres que tienen a su cargo personas en condición de discapacidad intelectual. Entonces, pues si se requiere más información sobre la atención en discapacidad intelectual, yo manejo mis redes que son @terdiscapacidad intelectual. Me contactan también por Facebook, por Instagram, por TikTok y pues en mi canal de YouTube. Listo. No sé si hay algo que quisieras decirle a todos los que nos están escuchando o viendo por algún lado en este podcast para cerrar sobre el tema, Liliana. Bueno, pues me gustaría mucho realmente decir la importancia del respeto a las diferencias, ¿sí? No solamente hablando de necesidades educativas especiales, sino en general. Cuando uno respeta las diferencias, le es mucho más fácil abrir su mente y entender que todas estas situaciones diferentes merecen respeto y como merecen respeto, pues también merecen ser tratadas de manera respetuosa, ¿sí? A veces encuentro personas que son un poco agresivas con respecto a, al trato hacia las personas con discapacidad intelectual, pero también son personas que se encuentran en un proceso de aprendizaje como todos, porque todos nos encontramos en un proceso de aprendizaje y entender que así como a nosotros se nos dificultan ciertas cosas, a ellos también. Entonces, esas son cosas que se deberían dejar claras con respecto a las diferencias, con respecto a las personas con necesidades educativas especiales. Que eso es todo entonces por el día de hoy. Gracias nuevamente, Liliana, por haber accedido a estar aquí con nosotros. Sé que no solo a mí, sino a muchas personas esto les va a ser de mucha utilidad. Ya saben, pueden contactarla a ella en sus redes si requieren más información sobre alguna atención psicológica en discapacidad intelectual. A ojos cerrados siento que ella puede serles de gran utilidad para este proceso que puede ser mucho más fácil si cambiamos un poco la mirada, que es la invitación que hacemos en este podcast. Entonces nos vemos y nos escuchamos en algún próximo episodio. Liliana, gracias y espero tenerte pronto Muchas aquí. gracias. Bueno, entonces nos escuchamos entonces pronto. Un abrazo para todos. Chao.